Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Nuevamente les damos la bienvenida. Hace poco nos encontramos en el 29º Encuentro Nacional de Libreros, pero esto no podía parar aquí. Esto continúa. Y hoy estamos conectados y le doy la bienvenida a cada uno de los que nos están acompañando, no solamente en Colombia, sino en toda Hispanoamérica. Estamos llevando hoy un programa espectacular basado en un tema y es libros que transforman vidas. Las vidas son transformadas a través de los libros precisamente porque los libros transforman nuestra mente, los libros amplían nuestra visión y Proverbios lo dice que tal es el hombre en la mente, así es su actuar. Por eso la importancia de tener buenos libros. Y para este tema hoy tenemos a una persona espectacular y creo que es bueno que cada uno de ustedes lo puedan conocer. Hoy vamos a hablar de este tema nada más y nada menos que con el doctor Lucas Leys, por ser uno de los autores más prolíficos de Hispanoamérica, con más de 30 libros en su haber. Y saben que algo bien interesante, CLC lo ha tenido exhibido en las librerías desde los años 90. Y yo le doy la bienvenida a Lucas Leys. Así que en el día de hoy quiero invitar a nuestro querido hermano Lucas Leys que nos acompañe. Bienvenido, mi Hola querido Lucas. David, hola a todos los amigos de Colombia y bueno, desde donde quiera que nos estén mirando, qué gusto conversar contigo, David. Excelente, Lucas, bienvenido. Y quisiera que iniciáramos con una pregunta. Bueno, en realidad van a ser muchas preguntas, Lucas, porque estamos en una entrevista y yo estoy tan contento porque eres uno de los líderes que yo también admiro, Lucas. Y Muchas te gracias. quiero hacer una pregunta inicial y es, ¿crees que los libros transforman vidas y por Uf, qué, Lucas? claro que sí, definitivamente. Empezando por la palabra de Dios, el libro de libros. Los cristianos somos el pueblo del libro. Obviamente lo que creemos viene transferido a nosotros a través del texto del manuscrito bíblico, así que comenzamos desde punto de partida como un pueblo que lee. Así que definitivamente los libros son una bendición para nosotros. Y obviamente hay otros libros que desmenuzan las verdades bíblicas y que tienen el potencial de enseñarnos verdad, y como la misma Biblia dice, la verdad nos hace libres. El consejo de Dios siempre es bueno para nosotros y si podemos desmenuzarlo a través del texto escrito, mejor. Así que definitivamente los libros pueden transformar vidas y lo han hecho con muchos de nosotros. Entonces, mi querido Lucas, ¿crees que la lectura puede ser una disciplina espiritual? Oh, definitivamente, cuando uno observa la vida de los principales hombres y mujeres de Dios de la historia, se da cuenta de que la lectura fue una de sus disciplinas más amadas. En los últimos años ha sido muy notable. Nuestros mejores escritores son personas que primero escriben mucho y nuestros mejores comunicadores suelen ser personas que tienen el hábito de la lectura. Así que definitivamente ese hábito puede convertirse en una disciplina espiritual para recibir consejo de Dios, para entender mejor lo que la Biblia nos revela, para escuchar las ideas que otros tienen que pueden ilustrar nuestra fe y nuestras decisiones. Así que definitivamente, yo creo que cada cristiano debiera desarrollar el hábito de la lectura como una disciplina espiritual. Alguien dijo, Lucas, que quien no lee un libro no merece ser leído tampoco. Así que es muy interesante esto que estás diciendo y quisiera también preguntarte, ¿cómo puede alguien desarrollar este hábito tan importante como es el hábito de la lectura? Bueno, esa es una súper buena pregunta y hay dos respuestas simples que te puedo dar muy rápido. La primera es que la mejor manera, la manera más inteligente de añadir hábitos a nuestra vida es sumar hábitos a hábitos, apilar hábitos con otros hábitos. ¿A qué me refiero con eso? A que hagamos algo que hacemos todos los días arriba de algo que hacemos todos los días. Te lo explico. Si todas las noches pongo mi teléfono en la mesa de luz, que ahí tenga un libro porque es la manera de verlo todas las noches, ya que todas las noches veo mi mesa de luz. Yo el año pasado, por ejemplo, empecé a correr
y me di cuenta que la mejor manera de empujarme a correr era cuando me cambio a la mañana, algo que siempre hago, obviamente después de lavarme los dientes uno se pone ropa, yo veía la ropa de deportes ahí ya preparadita. Y como estaba haciendo algo que estoy acostumbrado a hacer y veía esa ropa, ese nuevo hábito de poner la ropa de deportes me ayudaba a salir a correr. Así que siempre es sabio apilar hábitos arriba de hábitos. Todos tenemos hábitos. Algunos de ellos son cosas muy simples que hacemos todo el tiempo, como lavarnos los dientes. De hecho, muchos de nosotros hasta tenemos como una liturgia, como un orden para todas las mañanas o todas las noches. Para algunos siempre primero viene el café, saludar a la esposa. Espero que muchos saluden a la esposa o al esposo antes de tomarse el café. Bueno, todos tenemos un orden y ahí podemos entrometer una nueva costumbre, un nuevo hábito. Y el segundo consejo es la perseverancia, porque los hábitos se hacen con la práctica. Así que, por ejemplo, si alguien que nos está mirando no tiene todavía el hábito de la lectura, que no trate de empezar con 4 enciclopedias o una colección de comentarios, pues va a sentirse fracasado muy pronto. Que empiece con libros más pequeños, que se pongan metas que sean realizables. En vez de voy a leer 2 libros por mes, bueno, voy a leer un libro cada 3 meses, pero lo voy a terminar. Y entonces de a poquito en la perseverancia uno va edificando así los hábitos. Poquito a poquito e interesante. Me gusta eso que dice Lucas. Ojalá que uno de los buenos hábitos que tengamos es saludar a tu esposa. Tú dijiste antes del tinto, después de haber pasado por el cepillo también. Es un buen hábito. Sí, todos a veces tenemos esta idea de que los hábitos son cosas muy, muy elaboradas o extrañas, pero en realidad todos tenemos hábitos muy simples que cumplimos todos los días. Tenemos ciertos ritos. Y ahí es donde debemos entrometer los nuevos, porque es más fácil que se nos pegue. Esa es una medida muy inteligente para añadir hábitos a nuestras costumbres diarias. Gracias, Lucas. Y hablando de este hábito maravilloso de la lectura de buenos libros, ¿cuál es el libro o cuáles libros te han influenciado a ti, Lucas, en tu liderazgo, en tu vida matrimonial, en todas las áreas? Bueno, la verdad es que un montón, ¿no? Obviamente he escrito tanto porque me gusta leer mucho más. He leído a través de los años muchísimos libros y muchos me han beneficiado. Pero algunos que recuerdo siempre con mucho cariño, y de hecho te voy a mencionar uno que he leído fácilmente unas 20 veces a través de los años. Pero empiezo con ese se llama Alabanza a la Disciplina, que es un libro de Richard Foster. Es un libro fabuloso porque habla justamente de las disciplinas espirituales. Habla de cómo desarrollar el hábito de la oración, de la lectura, del estudio, de la adoración, de la comunión, de la simpleza. Es un libro maravilloso, a mí me ha bendecido un montón. Y otros que puedo recordar con cariño son el desafío de servir, de Charles Swindoll, un libro clásico acerca del servicio, donde analiza la historia de Nehemías. Ese libro lo leí cuando tendría 15, 16 años y realmente me marcó. Otro de liderazgo es Perfil de 3 monarcas, de Gene Edwards, un libro clásico también fabuloso, que analiza la vida de Saúl, David y Absalón y compara sus estilos de liderazgo. Es un libro chiquito, pero súper bueno, profundo, hermoso. Otro que te puedo mencionar es haber leído la historia de Moody. Ahora hace rato que no leo biografías, pero en una época en mi vida leí muchas biografías de hombres preciosos y obviamente eso me inspiró también. La historia de Moody fue una de las primeras biografías que leí. Otra que me acuerdo era se me fue el apellido, se me fue el nombre. Era este hombre que empezó orfanatos en Bristol, en Inglaterra. Jorge Müller. Müller, tremendo testimonio. Historias fabulosas que te inspiran a mejorar, a desarrollarte, a trabajar en tu vida, a confiar en el Señor, a ver que Él siempre está con nosotros. Así que te puedo mencionar un montón de otros libros, pero esos los recuerdo con mucho cariño. Excelente. Eso de las biografías, Lucas, es trascendental. Y hay un libro que yo leí hace poco que se llama Mujeres Piadosas. Ese libro habla de las biografías de los hombres que tú mencionas ahorita y de otros hombres, cómo han sido impactados por la vida de sus mamás para que llegaran a ser los hombres que eran. Excelente ese tema de biografías y todos estos libros que recomiendas, espectacular, los
Cuando tú hablabas venían a mi mente. Perfil de Tres Monarcas, tapadura, así que lo tengo. Me siento tan feliz porque sé que están cerca de mí. Claro, y algunos de ellos yo me los acuerdo con distintas tapas, porque fueron, a veces la gente no sabe eso, pero en los libros a veces se refresca la impresión, hay nuevas ediciones y eso, así que yo algunos me los acuerdo con tapas muy viejas que luego tuvieron otra edición, así que hoy, de hecho, el de Alabanza a la Disciplina, sé que hoy se llama diferente en español. Lo vi hace poco y es otro nombre. Alabanza a la Disciplina, también recuerdo ese. Y bueno, tú influiste mucho en esas carátulas de los libros, Lucas, porque tú antes fuiste presidente de la editorial Vida, una de las editoriales representativas de la industria del libro cristiano. ¿Y cómo es diferente ahora tu trabajo desde el tiempo que estuviste como presidente de Editorial Vida y ahora que estás trabajando al frente de especialidades 625 o más abreviado E625? Bueno, te cuento el secreto. Cuando acepté ser presidente de Vida, yo ya era un ministro itinerante que equipaba líderes y sobre todo en esa época le predicaba a las nuevas generaciones. Y dije que sí luego de decir 3 veces en serio que no, hasta que puse algunas condiciones y bueno, lo acepté. Una de esas condiciones era que no tenga que pedir permiso para viajar, por ejemplo, o no tenga que ir a una oficina todos los días, cosas que me permitieran seguir haciendo el ministerio que hacía. Y por eso es que, de hecho, por muchos años es como que mantuvimos en secreto ese perfil. Yo quería seguir siendo yo y además ser el presidente editorial. Y fue una experiencia maravillosa porque aprendí un montón acerca del trabajo de publicación, el trabajo editorial. Pero hace unos años atrás me empecé a sentir muy inquieto de crear una editorial que se concentrara en crear recursos específicamente para el discipulado de las nuevas generaciones, empezando con los niños de 6 hasta los jóvenes de 25 años. Y el otro día tuvimos una conferencia, expliqué un poquito de eso tiene que ver con neurociencia. De los 6 a los 25 estamos en la ventana de la educación formal, y yo entendí, soy un fiel creyente de que esa es una época crucial para afectar la formación de la identidad y la toma de decisiones más condicionantes de la vida. Entonces, creamos E625, que quiere decir especialidades 625, y hacemos libros para niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, más sus líderes de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, y también los padres. Creamos un montón de herramientas literarias para los papás y la verdad que ha sido precioso. Entonces, hoy me puedo concentrar mucho más en eso que es una pasión para mí y de hecho que creo que es una idea estratégica para la iglesia. O sea, aprendí un montón al frente de Vida, pero Vida tenía un repertorio más amplio. Tenía que publicar un montón de libros de muchos temas que no necesariamente era lo que a mí más me atraía. Y de hecho, una editorial grande tiene otros compromisos. Obviamente era todo un poquito más administrativo. En cambio, hoy somos bien misionales porque somos un ministerio, no puedo decir chico porque estamos en distintos países, pero sí que hacemos una tarea más artesanal con los libros. Así que estoy muy entusiasmado hoy de que E625 está creciendo tanto como editorial. Definitivamente, y además que Dios está usando estratégicamente de cómo afectar a estas generaciones que tú la muestras allí en 4 arenas, dice, donde se mueven, y ver, Lucas, también el diseño especial de Dios, que cómo Él dejó para que el niño más grande le enseñe al más pequeño y entre los niños se vuelven maestros unos de otros, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Bueno, el libro que tienes ahí atrás, Liderazgo Generacional. Aquí lo muestro más de cerca. Sí, sí. Ese es un libro fundamental, creo, para la iglesia contemporánea. Es un libro que le escribía a los pastores acerca de cómo organizar mejor el proceso de discipulado e incluso cómo involucrar mejor a los papás, porque el modelo que heredamos de la misiología del siglo pasado, el modelo de iglesia, nos enseñó sin querer, pero fue una herencia, nos enseñó a divorciar el esfuerzo que se hace en el templo con el esfuerzo de la familia, como que los líderes y los maestros de niños van por un lado y los papás van por el otro. Entonces en ese libro propongo cómo enlazar las fuerzas y cómo organizar mejor la secuencia, porque
la secuencia que heredamos del siglo pasado también nos enseñó, por ejemplo, a divorciar Ministerio de Niños por un lado, Ministerio de Jóvenes por el otro. Son dos ministerios lindos, pero que no dialogan entre sí. Eso crea malas transiciones. Y bueno, por eso es que cuando los pastores leen ese libro, Liderazgo Generacional, luego entienden todos los otros libros que produce ese 25, ¿sí? Porque ya entienden mejor que hay una filosofía de fondo y no es que somos un popurrí de libros y nada más. Hay toda una filosofía intencional de dar herramientas para quienes trabajan con estas 4 arenas, como dijiste, sumando a los líderes y a los padres involucrados juntos en el mentoreo. Y una de las premisas que mencionaste es también súper importante, es esta de que todos necesitamos modelos de la siguiente etapa de maduración. Porque es natural, cuando somos niños admiramos a los preadolescentes, somos preadolescentes, admiramos a los adolescentes, cuando somos adolescentes admiramos a los jóvenes, y tristemente a veces eso se termina cuando somos jóvenes porque dejamos de admirar a los adultos. Y eso es tremendamente negativo. Así que en este libro propongo cómo usar eso a nuestro favor y cómo organizarlo mejor. Excelente, Lucas. Y en especialidades EVE 625, ¿cuál es lo último que has venido desarrollando allí, teniendo en cuenta que estás haciendo un trabajo estratégico y coordinado y no simplemente publicar por publicar, que es algo de lo que estoy resaltando en este trabajo tan especial que estás haciendo allí con E625? Bueno, una de las herramientas de las que estoy más entusiasmado es una Biblia devocional familiar que acaba de salir. Es una Biblia justamente para que los papás puedan tener un culto semanal en la casa. Y cuando digo culto, yo sé que eso puede sonar un poquito abstracto. Me refiero a un rato de conversación alrededor de la palabra de Dios. En algunos ámbitos a eso se le ha llamado el altar familiar, que tristemente es una costumbre, tradición, hábito que se perdió y que tenemos que recuperar. Así que por eso creamos esta herramienta, la Biblia devocional familiar, que la tengo por acá, que quedó preciosa, está buenísima y que tiene 2 presentaciones. Tiene esta que es la usual y tiene una presentación de cuero naranja bien atractiva. Así que estoy muy emocionado de hacer eso porque, como decíamos, responde a nuestra filosofía y le da una herramienta a los papás para hacer el discipulado. Y otra herramienta fabulosa, ahora para los líderes, aunque también la pueden usar los papás, es una serie llamada El Proyecto Discipulado. Y que también viene en un manual para Ministerio de Niños, del Ministerio de Preadolescentes, del Ministerio de Adolescentes y del Ministerio de Jóvenes, que tiene 2 componentes. Por un lado tiene un entrenamiento para discipuladores y por el otro lado tiene 10 lecciones inductivas para hacer una secuencia de 3 meses acompañando a las nuevas generaciones a parecerse más a Jesús. Y nunca hubo nada parecido que cree una secuencia en las 4 arenas de manera organizada y que un pastor, por ejemplo, pueda tener a todos sus ministerios de nuevas generaciones enseñando lo mismo durante 3 meses. Eso no existe en inglés, no existe en ningún otro idioma que yo conozca, así que estoy también súper entusiasmado. Esas son las 2 últimas herramientas que acá tengo. El Excelente, Lucas. Está increíble. Increíble. Y de las personas que están ahorita conectadas, que debe ser español, me imagino, porque dice, venga, Lucas, todo lo que haces es excelente. Es espectacular, la gente le gusta eso y hay otros que dicen, estoy que acabo ya el libro Liderazgo Generacional, me lo estoy leyendo, es buenísimo. Así que está bien correspondido con eso que está sacando, Lucas. Sí, sí. Bueno, el libro Liderazgo Generacional suele sorprender a los lectores porque es un libro que, llamémoslo así, es muy científico. Lo que propone no es testimonial, no es que yo cuento lo que hice en mi iglesia y me funcionó a mí y supongo que les va a funcionar igual a todos, sino que es el resultado de una investigación que me llevó un montón de años. Yo estudié neurociencia, además de teología, estudio educación, he observado iglesias pequeñas, grandes, medianas, y he sido intencional en encontrar las claves, así que lo que describo y propongo en el libro es el resultado de mucho estudio, no de esto hice en mi iglesia, a mí me funcionó, a ver si les funciona a ustedes, que muchos libros vienen por ese lado. Entonces este libro es distinto. Y de hecho, usualmente lo que muchos me dicen, muchos pastores me han dicho es, usualmente los libros que tienen táctica y estrategia vienen del idioma inglés.
los pastores y líderes latinos no somos tan científicos en nuestro acercamiento, así que a muchos les sorprende todo el estudio que ese libro tiene detrás. Así que pastores y líderes lean Liderazgo Generacional, que les va a ayudar un montón. Excelente. Lucas, pues no sé si sea posible, pero las personas dicen, Lucas, ¿podrías decirme algo del libro diferente, uno de los libros que tú escribiste? ¿Podría ser posible, Claro, Lucas, que le hables y le respondas a esta persona que te está preguntando? claro que sí. Bueno, hay dos libros distintos que escribí en los últimos años. Uno es diferente y el otro es Estamina, que tiene algunos puntos en común porque hablan mucho de la gracia y de que la espiritualidad es una relación. Estamina lo hace desde la perspectiva del liderazgo y diferente es un libro más para todo público y sobre todo para la juventud, aunque lo han leído gente de todas las edades. Y diferente, lo que deja en claro es que la santidad no es algo que yo hago para ganarme el favor de Dios, sino que es la consecuencia de entender el favor de Dios. Eso suena muy simple, pero eso es fundamental y hace una gran diferencia. Recién cuando entiendo la gracia y el favor de Dios en mi vida, entonces me enamoro de la relación con Él y no es que estoy tratando de ganar favores o evitar castigos. La santidad no nace del temor, eso es legalismo y eso nos termina haciendo mal. Así que la verdadera santidad es una reacción al amor de Dios. Como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando yo entiendo que Él me amó primero, antes de que yo me lo merezca, ahora vivo un continuo agradecimiento. Y entonces no le obedezco ni por culpa ni por evitar un castigo, sino por confianza. Esa es la verdadera santidad. Por eso insisto en el libro diferente, que la verdadera santidad tiene mucho más que ver con la intención del corazón que con nuestras conductas. Porque uno puede aprender a modificar conductas para quedar bien con el entorno. Pero Dios mira el corazón. Y por eso es que Jesús se la pasó discutiendo con los fariseos. En un sentido de conducta, los fariseos usualmente actuaban bien. Sin embargo, tenían el corazón completamente fuera de onda. Así que por eso Jesús continuamente les estaba corrigiendo, porque no se trata solo de hacer lo que es correcto, se trata de hacerlo también con las motivaciones correctas, porque eso es lo que termina teniendo el mayor impacto. Así que el libro diferente es un libro acerca de la santidad, que también ha sorprendido a muchos, porque no es la amenaza a un Dios enojado, sino la invitación de un Dios amoroso. No es, haz esto para no irte al infierno, sino mira cuánto te ama Dios y cómo puedes confiar en Él y cómo vale la pena hacer su voluntad, porque no hay nada más inteligente. Como dice Pablo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que no es algo que hago para evitar el castigo eterno, sino porque confío en mi Padre Celestial, sé que Él lo sabe todo, que Él quiere lo mejor para mi vida y que su voluntad es mejor que la mía. Así que, jóvenes que están mirando, lean el libro diferente que les va a bendecir un montón. Y Espectacular. Estamina tiene que ver con estas ideas también, pero lo lleva al ámbito del liderazgo. Y habla de cómo desarrollar nuestro ser interior, cómo desarrollar nuestro carácter y a largo plazo. La estamina, explico en el libro, es la fortaleza de carácter y la posibilidad de la permanencia. De hecho, en nuestro idioma, pues la palabra estamina no existe en español oficialmente según la Real Academia Española, la palabra original en español es resistencia, ¿sí? Cómo ampliar, cómo elongar, cómo potenciar, cómo multiplicar nuestra resistencia a los desafíos del liderazgo. De eso se trata Estamina y líderes lean Estamina porque también les va a sorprender un montón. Lucas, todo eso está imperdible. Esos libros hay que conseguirlos, devorarlos y muchos preguntan dónde puedo conseguir estos libros. Además que no es solamente los libros, la Biblia, los libros que tú has escrito y todos los recursos de E625. ¿Qué le responderías a toda esta gente maravillosa que está conectada? En CLC, a través de Me los encanta. años. Sí, no hay ninguna duda. Porque, Lucas, hay algo que dice que no te lave tu misma boca, sino la boca de otra persona. Y yo quería que tú dijeras eso. CLC, se te escucha hermoso diciéndolo. Claro que sí. SLC ha hecho un trabajo fabuloso a través de los años de distribuir nuestros materiales. Yo me acuerdo empezar a recibir invitaciones para ir a predicar en Colombia porque alguien en una librería de CLC había comprado un libro mío en los años 90.
¿sí? Wow. Yo empecé a viajar muy tempranito en mi ministerio. Comenzó un ministerio, tenía 17 años. Y de hecho, hoy vi en una publicidad que enviaron ustedes un libro que yo escribo, tenía 19. No me metan en la bolsa. Y esos libros siguen dando vueltas por ahí y CLC ha sido el responsable de distribuirlos en Colombia, así que yo siempre estoy muy agradecido a CLC. Excelente, Lucas. Hay una persona que está conectada ahorita y el señor David también tiene un nombre muy lindo. Y él dice, ¿cuántos libros te lees al mes, Lucas? Bueno, depende de lo largo de los libros. Yo, la verdad es que empiezo un montón de libros que no necesariamente termino. Cuento como parte de mi hábito que yo evalúo libros. Obviamente al ser un publisher, un publicador, un editor, comienzo muchos libros y si no me atrapan en los primeros capítulos es difícil que los termine. Paso a otro y leo otro más, ¿sí? Pero cuando veo uno bien escrito, obviamente lo termino y luego lo vuelvo a leer y lo marco todo. Así que no sé si se ve mucho por ahí. Yo tengo un montón de libros en mi casa, hay una biblioteca bien grande y de hecho hay más bibliotecas en mi casa. Tengo un montón de libros. Yo creo que 2 libros al mes leo, pero probablemente alguno más. Bueno, Lucas, también saludamos a todos los que nos están acompañando en este momento, la gente de Turbo Antioquia, una gente maravillosa, nos está siguiendo en este momento y me imagino que ellos van a solicitar tus libros desde Medellín, que le queda cerca, o desde Bogotá, porque los tenemos en todo Colombia. Lucas, con los libros tuyos, llenando Colombia e Hispanoamérica del conocimiento de la gloria de Dios, porque tú lo que escribes es inspiración en la misma palabra de Dios y todos aquellos estudios que Dios te ha permitido realizar. Y te hemos conocido en el trabajo hacia la juventud hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora estás capacitando a líderes. ¿Cuál es la diferencia, mi querido Lucas, en estos 2 trabajos que has venido desarrollando? Bueno, gracias por preguntarme eso, David. La verdad es que desde hace varios años mi foco central es equipar a quienes trabajan con las nuevas generaciones. Yo entendí hace algunos años que si yo seguía haciendo eventos como hacía en los años 90 para alcanzar a jóvenes, podía alcanzar a miles y afectarlos a corto plazo, por gracia de Dios, ¿no? Pero que si entrenaba líderes para las iglesias locales, esos líderes iban a poder afectar a muchos más que yo en algún evento y que podían hacerlo para el largo plazo, con relaciones cercanas. Yo soy un fiel creyente de que los sermones son buenos, pero mejores son las relaciones. Y que el discipulado tiene más que ver con la convivencia que con los grandes eventos. Los eventos son hitos, son oportunidades, son disparadores, pero si no hay una secuencia continua, entonces lo que decimos en el evento se cae en saco roto. Y por eso es que desde hace años equipo líderes. Y de hecho, David, en los últimos años, las conferencias que doy más seguido son conferencias específicas para los pastores. Ni siquiera para los líderes de nuevas generaciones, sino para pastores generales. Continuamente estoy dando conferencias para pastores porque desde que salió ese libro, los pastores se han pasado la voz de que esto les ayuda a organizar mejor la iglesia, a rejuvenecer la iglesia, que les da herramientas para sus líderes y sus equipos, y ese es el foco de CES 25. CES 25 no es una organización que trabaja con jóvenes o con adolescentes o con niños o con preadolescentes, sino con sus líderes, porque los líderes los ven cada semana, nosotros no. Entonces nosotros creamos herramientas para los pastores y los líderes, y de hecho, cuando digo nosotros, aclaro, somos un equipo de pastores y líderes que estamos arraigados en iglesias locales de toda Hispanoamérica. No somos una paraeclesiástica, algo paralelo a la iglesia. Somos líderes y pastores de toda la iglesia sirviendo al cuerpo de Cristo. Espectacular, Lucas. Y hay mucha gente motivada. Dice, saludos desde Culiacán, Sinaloa, México, desde Argentina. ¡Wow! Desde Argentina también te mandan saludos. Desde Bogotá te están mandando saludos. Excelente. Y mi querido Lucas, danos una radiografía de cómo están los jóvenes en América Latina, ya que eres una persona que tiene la oportunidad de interrelacionarse
en muchos países de Hispanoamérica. ¿Qué podrías decirnos si te decimos, danos una radiografía de la juventud de Te doy América dos Latina? palabras claves: esperanza y relaciones significativas. Son tres palabras, dos ideas. Esperanza, porque muchas veces a mí me preguntan, ¿cuál crees que es el problema número uno de las nuevas generaciones? Y usualmente lo que esperan que diga es las drogas, la pornografía, las adicciones, el alcohol, la violencia. Pero yo creo que todos esos son estornudos de un resfrío interior. Wow. Y el resfrío interior es la falta de proyecto. Yo soy un fiel creyente de lo siguiente, de hecho hablo de esto en el libro Diferente. Es, cuando yo creo en mi mañana, tengo mayor fortaleza para proteger mi hoy. Porque estoy cuidando un sueño, un proyecto, yo creo en mi futuro, confío que Dios va a estar conmigo. Entonces hoy me disciplino por eso. Y no es algo religioso o abstracto lo que estoy diciendo, es algo que podemos ver continuamente, por ejemplo, con los deportistas profesionales. El deportista que cree que puede ser campeón se cuida y se protege porque tiene una carrera por delante, porque tiene un objetivo, ¿sí? Y de hecho el apóstol Pablo habló de eso también. Así que creo que tenemos que continuamente dar esperanza. Vivimos en una sociedad muy desesperanzada porque al estar rodeados de medios masivos de comunicación que comunican malas noticias continuamente, eso termina corrompiendo nuestros sueños, corroyendo la esperanza. Y eso es muy negativo. Por eso los papás cristianos nos tenemos que cuidar cuando hablamos del gobierno, de la política, de la realidad. Obviamente hay cosas que hay que corregir y criticar, claro que sí, pero no podemos ser personas que continuamente estamos gestando desesperanza a nuestros hijos, porque eso les hace mucho mal. Eso es lo que luego provoca que, bueno, total, ¿qué importa? Voy a las adicciones. Eso le da poder a las adicciones. Por eso repito, a veces estamos luchando contra los estornudos en vez de contra el resfrío. Si le queremos curar a alguien el resfrío, no es que simplemente le ponemos un tapaboca para que no estornude. Hoy eso funciona para no contagiarnos, pero no arreglamos la enfermedad. ¿Sí? Entonces tenemos que ir más profundo. Y número dos, te mencioné las relaciones significativas, porque todos necesitamos mentores, todos necesitamos pastores, todos necesitamos alguien que nos acompañe. El Nuevo Testamento dice en 59 ocasiones que el Evangelio es para los unos a los otros, que la verdad de Dios se vive mejor en comunidad. En los unos a los otros es fundamental. Y tristemente nosotros en América Latina, como heredamos una misiología norteamericana del individualismo del siglo pasado, creemos que el cristianismo es una cuestión personal e individual. Y obviamente hay una dimensión personal. Yo tengo que tomar mi propia decisión de fe. Sin embargo, necesito a mis hermanos, necesito contar mi estado espiritual, necesito consejeros. Y todos, aún los pastores. Y de hecho, David, de eso se trata congregarse. Congregarse no es ir al templo una vez por semana, sino vivir en comunidad, compartir la vida cristiana. Y yo creo que las nuevas generaciones necesitan mentores, verdaderos pastores. Y no solamente alguien que les tire un sermón semanal, sea en persona o en video. Necesitan ser acompañados. Creo que si logramos eso, darles esperanza y les acompañamos en el proceso, vamos a tener ciudadanos cristianos mucho más firmes y fuertes y comunicadores de esperanza para la sociedad colombiana y el mundo. Qué espectáculo, Lucas. Y entender estas verdades que somos tan responsables de la esperanza o desesperanza que estamos causando en nuestros jóvenes, en nuestros hijos y las relaciones significativas. Gracias por decirnos eso y bueno, estamos siendo muy bendecidos en esta entrevista y saludamos, Lucas, a personas desde Panamá. Creo que tú has en uno de los libros que leía de ti, tú dices que fuiste a Panamá, que estuviste en un retiro allí para escribir uno de esos libros. Sí, pues varios. De Panamá, varios. De hecho, el libro Diferente lo escribí en Panamá. Lo escribiste en Panamá, wow. Te mandan saludos también desde Cali, la Iglesia El Nazareno. Te mandan saludos de diferentes lugares, incluso ahorita estaba encontrando que está conectada Wendy Neciosub, que es una también persona influyente, muchos jóvenes, y nos está acompañando hoy, Lucas, y ahí te está siguiendo Wendy, también. Wendy.
Lucas, ¿cuál es el error de las iglesias a la hora de tratar a los jóvenes? Adicionalmente a esto que estabas diciendo, ¿cuál tú crees que es el error de la iglesia? Eh, y te puedo mencionar varios, pero te digo algunos de los más populares, ¿sí? Uno de los más populares es ofrecerles un culto como el del domingo, pero en un día diferente de la semana y con un saltito y una canción más rápida. O sea, utilizar la misma estrategia para Doña Rosa, que tiene 58, que para Martincito, que tiene 14. El grueso de los jóvenes y adolescentes y preadolescentes de nuestras iglesias se quejan de que la iglesia es aburrida y tristemente tienen razón, porque nosotros estamos demasiado encaprichados con hacer cultos que son todos iguales. Dejemos esto en claro. En ningún lugar de la Biblia dice que el culto normal es sentarse todos mirándose la nuca, pararse para cantar, sentarse, pararse para cantar, sentarse y escuchar un sermón de 50 minutos. Esa es una tradición que heredamos de Europa, pasando por los Estados Unidos y llegó así a América Latina. Pero no viene de la Biblia, ni es lo que Jesús nos encargó. Así que creo que hay que revisar el discipulado y por eso vuelvo a recomendar este proyecto de discipulado para encaminar relaciones significativas como acabamos de decir. Otra de las claves, también la acabo de mencionar, es en este proceso de discipulado necesitamos trabajar más las relaciones que los programas. El grueso de los líderes de nuestras iglesias no se han dado cuenta, pero son organizadores de eventos semanales. Y la misión que nos dio Jesús no es hacer eventos semanales, sino hacer discípulos. Y se hace discípulos al estilo de Jesús, en base a las relaciones interpersonales. En el libro Liderazgo Generacional hablo bastante de esto. Y entonces los jóvenes, claro, muchas veces no se quejan de que las iglesias son aburridas, esa parte sí la dicen, pero de esto no se quejan porque como nunca lo vivieron, no saben que lo necesitan. ¿Sí? Es como que tienen una anorexia de relaciones. ¿Me entendés la analogía, no? En la anorexia no es que solo no comemos, sino que no tenemos hambre por no haber comido. Bueno, no hay un hambre en relaciones a veces porque nunca comimos relaciones y entonces no sabemos que las necesitamos. Muchos cristianos en Hispanoamérica nunca fueron pastoreados. Han tenido un predicador semanal, pero no han tenido una relación pastoral de cerca. Y entonces eso ha producido cierta anorexia que tenemos que curar con urgencia. Esto es fundamental. Y lo tercero que menciono, pero volviendo a lo primero, es al hacer reuniones tenemos que poner el palo en la rueda y repensar la estrategia. Porque algunos creen que modernizar las reuniones es solamente algo estético. ¿Sí? Es que antes usábamos traje, luego nos sacamos la corbata y ahora usamos jeans rotos y nos vestimos cool. Antes cantábamos himnos, luego cantamos la de Marcos Witt y ahora cantamos la de Gilson. Todo eso está genial, pero nada de eso es renovar genuinamente la iglesia y lo que hacemos. Eso simplemente es un cambio de modas estéticas y estilos musicales, que, insisto, no tiene nada de malo, ¿eh? Pero usar jeans rotos, vestirnos cool, usar peinados extraños, tener luces de colores y cantar canciones modernas, si no hacemos discípulos, no vale demasiado. ¿Sí? Obviamente yo prefiero vestirme a la moda del hoy y no como se vestían los misioneros hace 100 años atrás, pero cuidado con creer que renovar la iglesia se reduce a eso. Cambiar estilos musicales y ropa. No, hay mucho más que debemos hacer. Y de hecho uno puede hacer todos esos trucos estéticos y tener una iglesia muy atrasada. Porque el punto es hacer lo que Jesús sí nos pidió, que está en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos. Y para hacerlo hay que replantear todo el proceso. Wow, Lucas. Entonces, y esto es tan interesante. Dicen, nada de eso es renovar la iglesia. ¿Podrías decirnos qué es renovar la iglesia? Renovar la estética de la iglesia, o sea, renovar lo que se ve, que, insisto, no es que está mal, yo no estoy cuestionando renovar la ropa o los estilos musicales, pero eso es algo muy superficial, ¿sí? La renovación tiene que ir más adentro, tiene que ser estructural, tiene que ser mental y tiene que llegar a ser espiritual. Así que lo que estoy diciendo no es que no renovemos lo estético, lo que digo es que tenemos que ir mucho más profundo. Oye, mi querido, ¿cómo también ayudar a un segmento muy especial de nuestros jóvenes y son los universitarios cuando son expuestos a tantas filosofías y muchos se están perdiendo allí?
Es que el proceso empieza antes, tenemos que educarlos en la palabra de Dios. Te voy a decir algo fuerte que a algunos se me va a ofender, pero lo digo con mucho cariño y amor a la iglesia, pero ahí les va. Creo que perdemos a muchos jóvenes en la etapa universitaria porque durante su adolescencia en la iglesia se la pasaron cantando. Wow. ¿Sí? O sea, la oferta de los últimos años de la iglesia ha sido más bien musical y no tanto de ir a la palabra y desmenuzar qué es lo que nos revela el texto bíblico para tener convicciones firmes que nos permitan responder a las preguntas y la filosofía del mundo. Entonces esos chicos que se la pasaron durante su adolescencia cantando y evitando los vicios, pero no aprendieron verdad, y aclaro eso, porque a veces el énfasis de la iglesia es no fumes, no tomes, no bailes, no digas malas palabras, no uses drogas. Ok, ¿qué hago? Ven al culto. ¿Y qué pasa en el culto? Cantamos. Pero luego van a la primera clase de filosofía y escuchan algo que les hace perder la fe y no saben cómo responder a las preguntas porque, aunque no estuvieran en los vicios, se la pasaron cantando. Entonces, y no me malentiendan, la parte musical es genial, alabar al Señor, todo eso es fabuloso, aunque sí cuestiono que adorar no es cantar canciones lentas en el templo. La verdadera adoración tiene muy poco que ver con el canto, tiene mucho más que ver con la intimidad y la obediencia. Pero bueno, ese no es el tema. El punto es, tenemos que desde temprano educar a nuestros hijos en lo que enseña la Biblia y ayudarlos a pensar. Por eso en el proyecto discipulado, en este proyecto, lo que planteamos es inductivo, ¿sí? Y no proposicional. ¿Cuál es la diferencia? Es en base a preguntas para ayudarlos a descubrir lo que queremos que descubran y no que les decimos, esta es la verdad de Dios, Dios me dijo que te diga, ahí va, amén. Y se van a la casa y en ningún momento hicieron preguntas para estar seguros de qué es lo que escuchar. Entonces, tenemos que hacer también una renovación pedagógica, revisar nuestra pedagogía, cómo enseñamos la palabra de Dios y cómo les acompañamos, no solo a evitar las adicciones durante la adolescencia, lo cual está bien, y cantar, que está bien también, sino cómo tener respuestas firmes a las preguntas del mundo. Wow, Lucas, espectacular. Te voy a invitar a la iglesia, Lucas, para que cuando vengas a Bogotá vayas allá y nos ayudes. Sino que me da miedo también porque todo lo que tú dices me está pegando durísimo y después quedo al descubierto. Va con mucho cariño, ¿sí? No, espectacular. Lo estás haciendo con mucho amor, con dirección de nuestro Padre. Y eso nos ayuda. Eso que tú dices, tenemos que ayudarles a pensar, tenemos que enseñarles a razonar, que es lo importante, y creo que es uno de los tiempos que muchas veces se está perdiendo. Y quisiera, Lucas, porque ya estamos llegando aquí a la parte final de esta entrevista, pero quiero decirle a todas las personas que están conectadas que tú estás regalando un capítulo de este libro por si les interesa. Llenen ahí el formulario que se les estará enviando. Voy a acercar aquí un capítulo de este libro que tú amablemente estás obsequiando. Así que los que llenen el formulario se les mandará un capítulo de este. Lucas, sigamos. Teniendo en cuenta eso que estás diciendo, ¿cómo enfrentar o cómo contrarrestar una fe emocional? Digamos que las emociones no tienen nada de malo. El problema es cuando solamente tenemos emociones sin haber involucrado el intelecto, ¿sí? O sea, emocionarnos, llorar, cantar, todo eso es precioso, ¿eh? Yo no digo que eso es negativo. El problema es cuando eso es lo único y no estuvimos involucrando la mente, el cerebro. Tristemente, en algunos rincones de Hispanoamérica nos enseñaron que lo espiritual es negar el intelecto. Y eso es un disparate, David, porque ¿qué puede tener de espiritual dejar de usar un regalo de Dios que Él nos dio para que lo usemos y para fortalecer nuestra fe? ¿Sí? Así que tenemos que enseñar. El problema no está en la parte emocional, el problema está en la falta de intelectualidad. El problema es pedagógico, cómo les ayudamos a desarrollar convicciones firmes, cómo usamos sus preguntas, cómo les damos, por ejemplo, libertad de dudar. ¿Sí? Yo creo que una de las razones de por qué mucha gente no aprende demasiado en la iglesia es porque no les dimos la oportunidad de hacer preguntas y decir, a ver, eso no lo entiendo, o no lo logro creer. Y no que, ¿cómo? No lo vas a creer, ¿cómo vas a tener una duda? Dudar es normal, es parte de nuestro aprendizaje.
Entonces no podemos alarmarnos de que nuestros hijos tienen preguntas o tienen dudas. Así que tenemos que ayudarles a responderlas en un ámbito de seguridad, donde dicen, quiero expresar mis dudas para hacer algo con ellas, porque si no simplemente las ocultan. Entonces luego tenemos el caso de jóvenes que perdió la fe en la universidad. No, nunca la tuvo. Solamente se portaba bien en el templo cuando tenía 14. ¿Sí? Es largo el trabajo que tenemos que hacer. El proceso debe cambiar. Excelente. ¿Qué vas a perder si nunca tuviste eso? Claro. Oye, Lucas, eres espectacular, viejo. Te quiero felicitar, te quiero agradecer. De verdad que Gracias. ha sido enriquecedor compartir este tiempo contigo. Y tú dices que familias sanas son iglesias fuertes. Explícanos un poquito esta frase que es un eslogan tuyo, sí. Y con eso vamos cerrando esta entrevista que hemos podido tener contigo hoy. Es el eslogan de ESES 25, porque si tenemos familias fuertes, las iglesias son sanas. Y si tenemos iglesias sanas, es porque las familias son fuertes. Las dos cosas van de la mano. Creo que no es ningún secreto que la iglesia está hecha por familias y desde la concepción de Dios es una familia, así que es una familia que añade familias para que seamos justamente el pueblo de Dios, un pueblo de familias. Y creo que entonces tenemos que revisar cómo desde la iglesia continuamente tenemos que equipar a los papás, cómo potenciar la relación de padres e hijos, cómo ayudar a los hijos a honrar a los padres. Y de hecho te cuento, David, que está por venir un libro nuevo, que espero que tengas pronto, que es para abuelos. ¡Wow! Porque los abuelos también juegan un rol fundamental y hemos perdido de vista ese rol y su potencial. Así que está por salir un libro que se llama Abuelos, puro potencial para la iglesia. Wow. Mi querido Lucas, gracias por enseñarnos a manejar equilibrios. Excelente la respuesta que has venido dando a cada una de las preguntas. Cómo usar el regalo de las emociones también, cómo ser equilibrados. Y creo que esto nos está edificando, pero esto es una gota de agua en el océano que tenemos a través de los recursos, porque tienes más de 30 libros que se han escrito y gracias al Señor, porque nos ha provisto para que en nuestras librerías se acerquen y puedan adquirirlos, porque tenemos ahí, si lo que te gustó ahorita, si la entrevista de ahorita te gustó, allí tenemos los recursos para que profundices un poco más en lo que Dios te está llamando a hacer ahora. Ahora, como líderes, tenemos una responsabilidad grandísima y gracias a Dios por líderes como tú, Lucas, y quiero darte las gracias desde mi corazón y desde el corazón de CLC en Colombia y en Hispanoamérica. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, David. Gracias a cada uno de ustedes que son parte de CLC. Siempre lo digo porque lo creo. Sin las librerías, los autores no podríamos llegar a donde está la gente. Así que gracias por hacer el trabajo de distribución, de ventas, de mercadeo que ustedes hacen. Es parte de la maquinaria de Dios para bendecir a su cuerpo. Así que gloria a Dios por sus vidas. Y tienen un fan en mí, arriba CLC. Y denle con todo y vendan más libros de ese 25. Así es. Así es. Si dicen cuántos libros has escrito, pues respóndele tú mismo, Lucas. No, me perdí. Sé que ya pasé los 30, pero ya no me acuerdo. Ya pasaron. Pues Lucas, qué tiempo tan espectacular. Permita Dios que otra vez nos encontremos y nos deleitemos en unos espacios como estos que engrandecen, que bendicen nuestras vidas, que desafían nuestro pensamiento y que nos ayudan cada día a crecer con libros que irradian luz y cambian vidas. Así que chao, chao, mis queridos. Chao, David. Chao a todos. Bendiciones. Ánimo. Bueno, mis queridos, chao, chao, chao. Así que estamos mirando y, wow, no sé si podés contestar esta, ¿cuál de tus libros habla de las emociones? No sé, Lucas, ok, ya te fuiste, pero seguimos allí. Adquieran nuestros libros, nuestros recursos de Lucas Leis en las librerías de CLC. Dios les bendiga.